Está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a este programa que, como ustedes saben, hago siempre con mucho cariño. Y también les recuerdo que tú nunca estás solo o sola, porque de una manera o de otra, Dios siempre está en nuestro camino. En el programa anterior hablábamos de este problema de un pequeñito que estaba a punto de morir, y que cuando sus padres recibieron de los médicos la noticia de que había llegado un medicamento pero que no estaba probado en su país, ellos, sabiendo que la voluntad de Dios es lo más importante, dijeron: Señor, hágase tu voluntad. Y afortunadamente, después de que intervinieron a este pequeñito con el medicamento, el niño salvó su vida. Y no solamente eso, sino que para ayudar a otras personas se llegó a convertir en un médico especialista en el tipo de problemas que él había tenido. Esta familia nos enseñó a decir: coloca tus preocupaciones en manos de Dios y Él te ayudará a solucionar tus dificultades. Claro, esto tomado del Salmo 55. Y es que hay que recordar que muchas personas están engañadas. Sí, hay muchas personas, hombres o mujeres, que dicen que la religión es asunto de mujeres, de niños y de gente débil, pero no de hombres llenos de varonilidad, de virilidad y de fuerza. ¿Qué les podríamos responder? ¿Quieren saber el nombre de un hombre lleno de virilidad, de valor y de fuerza? Pues te lo presento aquí: Cristóbal Colón, descubridor de América. Y este gran hombre, en todos los momentos de mayor peligro y en las ocasiones más difíciles e importantes de su vida, lo primero que hizo fue orar, y hacer también orar a su gente. Y de esta manera consiguió triunfos que nadie antes había logrado. ¿Quieren el nombre de otra persona llena de valor, de hombría, de ideas maravillosas y además gran benefactor de la humanidad? Pues les voy a hablar de Louis Pasteur, el inventor de las vacunas que salvó miles de vidas y de hogares. Bien, pues este hombre sabio tan famoso rezaba constantemente el rosario, cada día por lo menos, y asistía a misa muy frecuentemente y comulgaba cada domingo. Él decía que sus mejores ideas se le ocurrían mientras estaba haciendo oración. A propósito de esto, déjame contarte esta anécdota. En una ocasión, un joven que acababa de terminar el año escolar fue a la estación de tren porque quería regresar a la casa donde vivían sus padres y bueno, como era época de vacaciones, lamentablemente los trenes estaban casi llenos y aunque él quería ocupar quizás un compartimento con otros jóvenes, cuando subió al tren no le tocó otra opción sino de compartirlo con un viejito. Así lo vio. Y este hombre venía rezando el rosario muy intensamente, con una gran devoción. Y este muchacho, que sentía que esto era algo anticuado, le dijo: mire, señor, estoy terminando ya mi carrera en la universidad y creo que los libros de ciencia que he estudiado le van a ayudar mucho para que usted deje de hacer estas tonterías. Aquel hombre le dijo: ¿por qué me dices esto? Pues es que esto de rezar como que ya no va con esta época. En esta época es la ciencia, es la técnica, es otro tipo de actitudes y, disculpe, yo quiero que usted reaccione porque, aunque ya lo veo bastante mayor, todavía tiene mucho que vivir y podría tener un cambio de actitud. Aquel hombre le dijo: pues no te comprendo, muchacho. Mire, cuando llegue a mi casa
le voy a enviar todos los libros que yo he estudiado para que los tenga, se los voy a regalar. Aquel hombre le dijo, bueno, pues te agradezco mucho este gesto, pero yo no veo que esté peleada la ciencia, la medicina con la oración. Y el muchacho siguió insistiendo que aquello de hacer oración era una tontería. Finalmente llegaron a la estación donde tenían que bajar y el ancianito simplemente sacó una tarjetita de presentación y se la dio al joven, que se quedó helado cuando vio que decía Louis Pasteur, investigador de la universidad. Bueno, así fue la historia precisamente de este hombre que oraba constantemente, en contraposición a aquellas personas que piensan que la respuesta última está en la ciencia o en la técnica. Louis Pasteur no hacía a un lado a la ciencia ni a la técnica, pero ponía en primer lugar al inventor del mundo, al inventor de todo lo que existe, al que conoce las bacterias, los virus, los hongos, cómo funciona el cuerpo, y ese es precisamente Dios. ¿Desean conocer otro hombre valeroso y lleno de triunfos? Pues entonces les puedo hablar de George Washington, libertador de Estados Unidos, que antes de cada determinación dedicaba siempre un buen tiempo para orar y pedir iluminación, y claro que las recibía siempre en gran medida. Otro personaje más, el general Charles de Gaulle, libertador de Francia en la última guerra. Él se confesaba cada 15 días y asistía a misa cada domingo. Y el hecho de que una persona se confiese tan seguido no significa que sea tan pecadora, porque recuerden que el sacramento de la reconciliación no solamente nos absuelve de nuestros pecados, sino también nos da la gracia para poderlos evitar. Otro personaje más, Adenauer, el que obtuvo el milagro alemán, que transformó su nación de una horrible colección de ruinas y destrozos en la primera potencia comercial europea. Él rezaba cada mañana y cada noche y también asistía a misa y comulgaba cada semana. Siempre confiaba al Espíritu Santo para que lo iluminara, para que le diera las ideas más convenientes para su cargo de jefe de la nación, y obtuvo iluminación en una forma increíble y provechosa para todo su país. Uno más, el sabio William James, tan admirado por los universitarios de muchos países, dejó escrito este testimonio. Nosotros necesitamos mantenernos en buenas relaciones de amistad con Dios para así recibir su poderosa y benéfica influencia y lograr conseguir nuestros ideales. Pensemos un poco esto. En el mundo, el número de católicos es algo más de 1,000 millones. Y el número de cristianos, es decir, católicos, más protestantes, más ortodoxos, etc., o sea, todos los que creemos en Jesucristo, es de más de 1,800 millones. Una fuerza inmensa, una multitud impresionantemente grande que cree en el Hijo de Dios e implora su poderosa ayuda. ¿No te parece a ti un honor pertenecer a este selecto grupo de los que buscamos a Dios como socio de nuestra vida y como aliado de nuestras actividades? Claro que sí. La mayoría no podemos estar equivocados. Y ahora les voy a hablar del testimonio de un premio Nobel. El doctor Alexis Carrel fue un médico muy famoso que tuvo el gozo de recibir el codiciado honor que se llama Premio Nobel de Medicina. Y este prestigioso sabio dejó escritas las siguientes palabras: la oración es la más poderosa fuente de energía que existe, porque ella nos conecta con el poder de Dios, del cual provienen todas las energías y luces que necesitamos. Yo, como médico, me he encontrado con centenares de personas que, después de buscar inútilmente en las ciencias y en la ayuda humana, la salud y la alegría que anhelaban, recurrieron a la oración y el cielo les envió respuestas tan admirables que lograron vencer la enfermedad y la tristeza. Cuando oramos nos conectamos con el poder más grande que existe, el infinito poder de Dios, y nos ponemos en comunicación con la bondad más extraordinaria que es la bondad del buen Dios, tan deseoso de ayudar
a cuantos le piden su protección. Incluso cuando oramos, nuestras deficiencias humanas quedan superadas porque interviene la omnipotencia de Dios y nos sentimos con nuevas fuerzas y energías, y como renovados y más entusiastas. Siempre que nos dirigimos a Dios con una oración fervorosa, sentimos la mejoría de cuerpo y de alma. Es imposible que una persona rece un instante sin tener un buen resultado. Estas son las palabras del doctor Alexis Carrel, que recibió un premio Nobel de Medicina. Creo que en este segmento te he puesto algunos testimonios de personas que son bastante viriles, bastante varoniles, como para decir que la fe es exclusiva para mujeres. Pero vamos a un corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino. Un programa para encontrar la meta. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y qué fortuna es vivir en un país, en una ciudad donde el clima es benévolo. Es cierto, de repente se puede ir a un extremo o a otro, un poco más de calor, un poco más de lluvia, un poco más de frío. Pero yo te invito en este momento a que pienses en alguna ocasión en que el frío haya sido tan fuerte que no era suficiente con el suéter, con la cobija, con aquello que tenías puesto para protegerte de él. Y te digo esto para que te imagines un poco lo que le sucedió al almirante Byrd, el gran descubridor del Polo Sur, que dejó escrito en su diario esto: estuve durante 5 meses sepultado en una choza de hielo en el polo. Rugía un viento helado y la temperatura era de 35 grados bajo cero. Estaba solo. La próxima ayuda estaba a 200 kilómetros. Frecuentemente perdía el sentido y quedaba tendido en el suelo inconsciente. A veces temía no llegar al día siguiente.
Estaba convencido de que moriría en aquella choza y que el cadáver, mi cadáver, quedaría para siempre ahí, entre aquellas nieves eternas. Y tú te preguntarás, ¿y qué le salvó la vida? Bueno, el almirante Byrd en su diario sigue narrando. Un día, cuando me sentía más desanimado y más próximo a la muerte, me puse a meditar y llegué a esta conclusión. Yo no estoy solo. Dios está conmigo. Y esta certeza y convicción fue lo que salvó mi vida, porque sentí una corriente de entusiasmo por todo mi ser y logré sobreponerme a aquella terrorífica situación. Y me convencí de que la capacidad de oración es la mejor cualidad que Dios ha dado a los seres humanos y que la oración ayuda a cruzar los más traicioneros caminos por donde acechan y asaltan los peores peligros. Por la mañana, la oración es la llave que me abre los tesoros de Dios y por la noche es el manto que me esconde bajo la poderosa protección divina. Por eso, quiero mantenerme continuamente en comunicación con Dios por medio de la oración, porque los milagros admirables y los cambios portentosos estuvieron preparados por muchas oraciones. Una persona más que nos invita a la oración y que además su testimonio nos aclara perfectamente que la oración fue lo que a él le salvó la vida. Ahora vamos a hablar de un auto hacia el abismo. Esta narración la hizo don Ramón Cubillos en uno de los cursos de crecimiento en la personalidad, de autoestima y desarrollo. Él lo comentó así. Un día me sentí pero muy mal. Salí desilusionado de mi casa y me subí al auto dispuesto a cometer una locura. Mi negocio de aparatos eléctricos había fracasado. Mi madre estaba agonizante. Mi esposa iba a tener un segundo hijo y yo no tenía ni un solo centavo para los gastos. Me habían quitado la casa por una hipoteca y tenía empeñados todos mis bienes. Como un desesperado salí a toda velocidad por la carretera hacia el río, dispuesto a despeñarme por un barranco y ahí acabar con todo. Afortunadamente, de pronto recuperé la calma y me detuve a la orilla del camino. Me bajé del auto, me senté entre la hierba y me puse a llorar como un niño. Después de desahogarme un poco, se me ocurrió una idea que me iba a ser de gran provecho. Pensé, ¿por qué no confiar mis problemas en manos de Dios? Si la Biblia dice, Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. ¿Por qué no hacer el ensayo de colocar mis problemas en sus manos para que me los resolviera? Entonces comencé a rezar con todo mi corazón, como si mi vida entera dependiera de aquel encomendar a Dios mis afanes. Y sucedió lo inesperado. Tan pronto como traspasé mis problemas al poder divino, que es infinitamente mayor al mío, me llené de una paz interior que no había sentido durante los últimos meses. Estuve sentado allí por espacio de 1 hora o un poco más, rezando y llorando. Después volví a mi casa y pude descansar, dormir como un niño. A la mañana siguiente me levanté lleno de confianza. Ya no tenía miedo por el futuro porque estaba seguro que contaba con la ayuda de Dios. Me fui a un almacén de artículos eléctricos y pedí un empleo, el cual me fue concedido porque yo conocía mucho de ese negocio. Trabajé con todo entusiasmo y me fue muy bien. Pagué mis deudas y logré volver a organizar mi propio negocio. Ahora tengo una linda familia de 3 hijos, casa propia y una buena cuenta de ahorros. Y mi mamá se recuperó además. Cuando recuerdo la terrible situación a la que llegué en aquella mañana en que alcancé a pensar en el suicidio, me alegro de que la situación hubiera llegado a ser tan desesperada porque todo esto, increíblemente, me llevó a confiar, a poner mis problemas en manos de Dios y a confiar en Él. Y su poder y su bondad vinieron en mi ayuda
mucho mejor de lo que yo esperaba. Y quizás algunos de los que están escuchando este programa se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la oración con la psicología? ¿Por qué la fe religiosa nos proporciona paz, serenidad y fortaleza? Miren, el sabio William James da esta respuesta. Es que, así como en el mar, mientras las olas de la superficie se revuelven furiosas e inquietas, las aguas de la profundidad permanecen tranquilas y calmadas. Así sucede en la vida humana. Mientras las personas que solo buscan las soluciones en ayuda material se inquietan y afanan en extremo, las que confían en Dios y en su gran poder y en su infinita bondad, logran permanecer inconmovibles aunque bramen furiosas las tempestades exteriores. Si estamos preocupados y angustiados, hagamos una prueba. Cumplamos lo que dice el Salmo. Coloca tus preocupaciones en manos del Señor Dios, y Él te concederá fortaleza y ánimo para sobrellevarlas. O como decía un gran sabio, conectémonos por medio de la oración y de la fe con la planta de energía del cielo que hace girar los astros, y recibiremos enormes corrientazos de fuerza, de luz y de valor. Pero, ¿qué es la oración? ¿Sí sirve de verdad? Sí, porque la oración tiene estas tres grandes ventajas. Te enumero la primera. La oración cristaliza y señala detalladamente cuál es tu problema. Al orar, expresamos con palabras lo que nos está angustiando. Ya sabemos que es casi imposible resolver un problema si no sabemos claramente de qué se trata. Pero orar es como consignar por escrito nuestro problema, como hacer el diagnóstico de algo para encontrar una receta, para encontrar una solución. Y a Dios le estamos diciendo eso, nuestro problema con palabras concretas. Segunda ventaja. La oración nos deja la sensación de que estamos compartiendo con otro la carga, de que no estamos solos. Es que es terrible tener que llevar uno solo toda la carga de angustias y pesares, y a veces nuestras preocupaciones son tan íntimas que no podemos contarlas ni siquiera a las personas de mayor confianza. Y en estos casos, la solución es la oración. Los psiquiatras dicen que en estado de gran tensión, con el espíritu muy atormentado, es muy útil y tiene un gran valor curativo el encontrar a alguien para contarle nuestras penas. Pues cuando no se las podemos contar a otros, siempre las podremos contar a Dios en la oración. Y además, Él sí sabe comprendernos y consolarnos. Pero además un punto importante, no siempre cuando le cuentas a alguien tu problema, aquella persona se queda callada. Y esto es muy delicado, porque uno no quiere que sus problemas anden de boca en boca. Y en cambio, cuando tú le cuentas tus problemas a Dios, ahí se queda, en la intimidad, entre ti y Él. Y Él, por supuesto, que conoce tu intimidad, la respeta profundamente. Y ahora vamos con la tercera ventaja de la oración. La oración trae la seguridad de que sí hay soluciones. Este es el primer paso para dedicarse a la acción, creer que sí existen las soluciones para nuestros problemas. Y recuerda que quien hace oración constantemente siempre recibe una respuesta del cielo. Un profeta dejó escrito: cada oración sube al cielo y se trae una respuesta bondadosa de Dios. Y el salmista exclama: soy viejo y jamás he visto a uno que haya confiado en Dios y haya sido abandonado por Él. Así lo dice el Salmo. Y también así nos invita a hacerlo la imagen del Señor de la Misericordia, que en la parte de abajo dice: Jesús, yo confío en ti. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para seguir hablando de lo importante de la oración en nuestra vida. No le cambies. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque
De una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Señor, en este momento hay alguien que necesita ofrecer disculpas, pedir perdón por alguna mala acción, un malentendido o alguna omisión. Ayúdale a reconocer con humildad su error y a acercarse sinceramente a la persona ofendida. Ayúdale a comprender que, gracias a la humildad, muchas relaciones se salvan y que, con orgullo, todo lo construido se derrumba. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros y un testimonio más. Un gran hombre de empresa dejó escrita esta experiencia. Orar es ponerse en comunicación con la más grande fuente de energía que existe, que es Dios. Y así es. ¿Por qué no ponernos frecuentemente en comunicación con semejante fuente de fortaleza? Si podemos recibir muy provechosas respuestas de Dios cada vez que lo llamamos, ¿por qué no llamarlo entonces con frecuencia? Y a propósito de esto, te comparto esta oración que se reparte constantemente en honor del Señor de la Misericordia. Es como si Él te estuviera hablando. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que le cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeorarán o se complicarán a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles.
Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte paz. Por eso, confía solo en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí, pon en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Y a propósito de esto, les comento que en una ocasión estaba yo lleno de problemas. Tenía muchos pendientes, algunas deudas porque estaba yo en restauración, como siempre me toca hacerlo, y me fui a acostar. Pero estando acostado venían a mi mente esta deuda, este problema, este proyecto que tenía en mente, y en mi mente parecía que había una respuesta: no se va a poder, no se va a lograr, está muy difícil. Y en ese momento empecé a decir: confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. ¿Y qué creen? Que fue surgiendo un tema musical que ahora mucha gente lo conoce, pero no conocen el origen. El origen fue la duda, el origen fue la incertidumbre, el origen fue cierta desconfianza, pero constantemente, como si fuera alguien que me dijera: repite una y otra vez, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Lo empecé a hacer casi a manera de rosario. 10 veces: confío en ti, confío en ti, confío en ti, hasta que surgió este tema que ahora les comparto con mucho gusto. Confío en ti, Señor. Cuando todos se hayan ido, tú estarás siempre conmigo, ahuyentando mis temores, porque eres gran amigo. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Cuando la noche se oscura y se presenten mil dudas, tú eres siempre luz. Yo confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Cuando mi cuerpo sea débil, que mi espíritu sea fuerte, y concédeme, mi hermano, que me pide ayuda a verte. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Cuando la salud se pierda, que mi fe jamás se muera, en la hora de mi muerte, hazme sentir que eres puente. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti.
Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Porque tú eres mi camino, mi vida y mi verdad. Porque quien toma tu mano jamás se perderá. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Espero que este tema haya sido de su agrado y los invito de verdad a que cuando tengan un problema, alguna preocupación, incluso cuando haya cierto insomnio por algo que no los deja dormir, repitan así a manera de rosario, sin contar incluso las veces que lo hagan: yo confío en ti, yo confío en ti, y van a ver que las cosas van a tener un cambio y habrá una luz. Regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros, y en este bloque vamos a recordar que una persona no es más porque la alaben, ni menos porque la critiquen. Fíjense que un día en Chicago surgió una noticia poco común. Un pobre muchacho que había empezado como mensajero, vendedor de ropa de segunda y profesor de institutos de muy poca importancia, fue ascendiendo rápidamente y llegó a ser el rector de la más grande universidad de la ciudad, y solo tenía 30 años. Parecía increíble. Los viejos profesores movían la cabeza en señal de disgusto. «Es demasiado joven», decía uno. «Le falta experiencia», exclamaba otro, y hasta los periódicos intervinieron para criticar. Un día, un amigo de la familia llamó por teléfono al papá del nuevo rector para decirle que le habían disgustado mucho los ataques de la prensa contra su hijo, y el papá le respondió con una frase admirable diciendo: «Tienes razón. Los ataques han sido muy duros, pero recuerda que nadie le tira piedras a un perro muerto». Y es verdad.
Si le lanzan piedras es porque el otro está vivo y atemoriza. Y cuanto más grande sea, más grandes serán las piedras que le lancen. Si nos critican, debemos saber que les interesamos. Si no les importáramos nada, no se tomaría nadie el trabajo de dedicarse a lanzarnos una crítica. Cuando el futuro rey Eduardo VII de Inglaterra era un joven estudiante, un día varios de sus compañeros pasaron junto a él y cada uno le dio una patada por la espalda. El jefe de disciplina se enteró de esto y llamó a los jóvenes para averiguar cuál era la causa de este mal comportamiento. Al fin, después de mucho dudarlo, se atrevieron a decirle la razón de su patada. Es que cuando seamos grandes, queremos poder decir, un día le di una patada al rey de Inglaterra. En realidad, lo atacaban porque les interesaba y era importante para ellos. Por lo tanto, cuando seamos golpeados y criticados, recordemos que se debe muchas veces a que esto procura al atacante una sensación de importancia, como que esto atrae la atención sobre el que critica. Muchas personas sienten una especie de satisfacción al atacar, denunciar y criticar a quienes están en puestos superiores al suyo o han tenido más fortuna y éxito en lo que hacen y consiguen. Que un deportista ha obtenido triunfos importantes, pues no faltará quien trate de proporcionar alguna noticia negativa contra él, que le consiga un escándalo y lo desacredite. Que un artista logra rebosantes éxitos en los mejores escenarios, pues tratarán de publicar sus miserias y debilidades y así lograrán desacreditarle. Si el otro hubiera sido un cualquiera, un donadie, una doña nadie, no habrían publicado ni hablado de sus miserias, pero como la grandeza y la fama les molestan, entonces la gente sí se dedica a la crítica feroz. Con razón decía Schopenhauer, la gente vulgar disfruta muchísimo cuando se publican las miserias y los defectos y debilidades de los grandes personajes. ¿Saben ustedes contra quién dijeron que si él llegaba a ser presidente, las mujeres llegarían a la degradación y la virtud se olvidaría y hasta el mismo Dios se alejaría? ¿Saben quién fue? Pues nada menos que Thomas Jefferson, el redactor de la Constitución de Estados Unidos, hombre ejemplar y lleno de virtudes. ¿Saben ustedes lo que decían los adversarios contra George Washington, libertador de Norteamérica? Pues que era un hipócrita, un mentiroso, que merecía la guillotina. Y de ti y de mí, de ustedes y de mí, ¿qué van a decir? Si somos algo importante, nos van a criticar sin compasión. Pero yo creo que vale la pena. ¿O prefieres tú ser un mediocre? El libro titulado Imitación de Cristo, que es uno de los más leídos en el ambiente cristiano, tiene una frase que se ha hecho famosa y que la dije al principio de este segmento. Nadie es más porque lo alaben, ni menos porque lo critiquen. Esto es como un eco de aquello que decía San Francisco de Asís. Yo soy lo que soy ante Dios, nada más ni nada menos. Por eso San Agustín exclamaba, ya pueden pregonar los mentirosos 1000 alabanzas en favor nuestro, o propagar los mentirosos 1000 calumnias en contra nuestra. Nosotros seguiremos siendo lo que nuestra conciencia dice que somos, ni más ni menos. ¿Qué perdemos con que la gente nos desprecie, si Dios en cambio conoce y aprecia nuestro comportamiento? Por otra parte, los que nos alaban y nos felicitan, no con ello lograrán que no seamos castigados por nuestros pecados. Y los que nos critican y nos humillan, no con eso nos van a quitar el premio que el Señor Dios tiene reservado para las buenas obras. Hermosas palabras dignas de ser leídas y repasadas una vez más. Ahora voy a hablarte de una persona que fue la primera que el 6 de abril de 1909, ¿qué hizo?
llegó al Polo Norte en trineos tirados por perros. Se trata de el almirante Peary. Era algo por lo que habían luchado y muerto muchísimos valientes durante siglos, pero no lo habían logrado alcanzar. El mismo Peary estuvo varias veces a punto de morirse de hambre y de frío. 8 dedos de sus pies se congelaron de tal manera que tuvieron que amputárselos. A ratos la situación del clima y las dificultades del viaje eran tan terribles que temía volverse loco. ¿Y qué hacían respecto a él sus compañeros de la oficina del gobierno de Washington? Pues ardían de celos y de envidia porque les parecía que este hombre estaba consiguiendo demasiados honores y se propusieron inventarle toda clase de cuentos. Decían que estaba aprovechando el dinero del gobierno para pasearse y haraganear entre las nieves sin hacer nada. Y mucha gente les creían porque es casi imposible no creer lo que uno sí quiere creer. Y casi lo destituyen del cargo. Estuvo a punto de que le quitaran toda la ayuda oficial. Lo único que lo salvó fue que el presidente McKinley dio una orden de que le siguieran ayudando. Y gracias a esto obtuvo también el tal McKinley que le pusieran el apellido del presidente a una de las montañas del Polo. Si el señor Peary hubiera sido un empleado ordinario del Ministerio de Marina en Washington, ¿tú crees que lo habrían atacado de esta manera? Claro que no. No habría tenido la importancia necesaria para provocar celos y envidias de otros, pero como valía bastante, por eso lo atacaban sin compasión. ¿Y han oído hablar del general Grant? Fue un héroe famoso en la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Cuando el gobierno del norte había sufrido la más terrible cadena de derrotas, de pronto en 1862, este general obtuvo en una tarde una gran victoria que hizo de Grant un ídolo nacional. Fue una victoria que hizo repicar las campanas de todo el norte del país y estremecerse de alegría a millones de habitantes. ¿Y saben qué hicieron con él los superiores 6 semanas después? Lo arrestaron y lo separaron del ejército. Tuvo que dejar el mando humillado y abrumado de críticas injustas. Es que su fama les hacía estorbo a muchos superiores llenos de orgullo. Menos mal que un tiempo más tarde tuvieron que volverlo a llamar porque los demás no eran capaces de conseguir victorias como las que él sabía obtener. Así que, conclusión, si nos sentimos inclinados a preocuparnos por las críticas, recuerden la regla número 1, que las críticas injustas son frecuentemente alabanzas disfrazadas. Recuerda que nadie le tira piedras a un perro muerto. Espero que este programa haya sido de su agrado y espero también que cuente con su atención en el siguiente programa. Recuerden, amigos, no están ustedes solos, porque de una manera o de otra, Dios siempre está en nuestro camino. Que Dios les bendiga. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad.
En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.